Esposa ridiculiza a su marido por su aspecto frente a sus colegas, pero un vecino lo presenció todo y meses después. Mateo abrió los ojos cuando la claridad de la mañana atravesó las persianas de madera. Durante unos segundos su mente flotó en un vacío sereno, solo percibía el calor de las sábanas y el murmullo distante de los autos en la avenida. Fue en ese instante, justo antes de moverse, cuando recordó lo que significaba despertar al lado de Camila, la mujer que alguna vez le juró respeto y ternura, y que ahora apenas le dirigía un saludo al comenzar el día. Giró la cabeza, la otra mitad de la cama estaba vacía. Camila llevaba meses levantándose temprano para asistir a sus clases de yoga y pilates, una rutina que se había vuelto casi un credo personal. La constancia es lo que separa a los líderes de los fracasados, solía repetir, lanzándole miradas de desdén mientras trituraba en su licuadora batidos verdes con espirulina y semillas exóticas. Mateo permaneció acostado un rato más. Su cuerpo pesaba, no solo por la delgadez enfermiza que lo acompañaba desde la juventud, sino por la culpa, la vergüenza y esa sensación de no pertenecer del todo ni a su casa, ni a su esposa, ni a sí mismo. Se levantó y caminó hasta el espejo del baño. Como cada mañana, se observó con una mezcla de resignación y tristeza. Se tocó el abdomen hundido con ambas manos, como si quisiera comprobar que aún estaba ahí. Hoy sí empiezo a cuidarme, susurró en voz baja. Lo decía seguido. A veces lo intentaba unos días, pero bastaba una palabra, una mirada, una burla de Camila para que se refugiara en lo único que le daba consuelo, la comida rápida que escondía en la oficina. Cuando bajó a la cocina, Camila ya estaba vestida con ropa deportiva de marca. Él le sonrió, pero ella apenas levantó la vista de su tableta. Buenos días, dijo Mateo con un tono suave. Ajá, ¿no que ibas a dejar de comer porquerías desde hoy? Respondió ella sin mirarlo. Mateo bajó la mirada. Camila ya le había repetido esa frase más veces de las que podía contar. Solo voy a tomar café, murmuró. Pues que no sea con galletas, ¿eh? Ayer te tragaste media bolsa de papas fritas, remató ella, como un golpe seco al orgullo. Mateo no contestó. Sirvió el café en silencio y se sentó al otro extremo de la mesa. Sabía que discutir con Camila era inútil, ella siempre tenía la razón y, si no la tenía, encontraba la manera de ridiculizarlo hasta que él terminaba pidiendo perdón, aunque no supiera exactamente por qué. Camila, por su parte, terminó su batido detox, se ajustó la coleta y antes de salir lanzó una última frase. A ver si para la cena de esta noche no pareces mi asistente cansado, sino mi esposo. Y se fue, dejando a Mateo con el café temblando en sus manos y una lágrima que se le escapó sin permiso. Ese tipo de comentarios eran el pan de cada día. Camila no gritaba, no golpeaba, no era infiel, al menos no que él supiera, pero su forma de tratarlo era como una llovizna constante de desprecio que, con el tiempo, empapaba el alma hasta los huesos. Mateo había conocido a Camila en la Facultad de Arquitectura. Él estudiaba ingeniería civil, ella, diseño de interiores. Él era más reservado, más sencillo, más auténtico. Ella, en cambio, era extrovertida, segura, ambiciosa. Al principio lo llenaba de halagos, que le encantaba su sensibilidad, que era distinto a los demás, que nunca había conocido a alguien con tanta nobleza. Pero con los años, y sobre todo desde que abrió su estudio de decoración de lujo, su discurso cambió. Ahora le pedía que no usara ciertas camisas, que no hablara demasiado en público, que se cuidara más para no arruinar su imagen. Según ella, su aspecto también hablaba de ella como profesional exitosa, como si él fuera un accesorio, un trofeo. Y si no brillaba, ella sentía que perdía valor ante los demás. Los amigos de Camila no ayudaban. Todos eran personas obsesionadas con la apariencia, hombres musculosos, mujeres con cirugías evidentes, siempre hablando de dietas, retiros espirituales, moda y nuevas terapias de rejuvenecimiento. Mateo se sentía invisible cada vez que los veía. Nadie le preguntaba nada, nadie lo incluía.
Solo estaba ahí como una sombra en el fondo de cada reunión. Esa noche tenían una cena en casa. Camila había invitado a sus colegas de siempre. Mateo pasó la tarde limpiando, preparando la mesa, ajustando detalles. Se puso una camisa azul que había usado en una boda meses atrás. Sabía que le quedaba algo holgada, pero era la más formal que tenía. Cuando Camila lo vio bajar las escaleras, frunció el ceño. ¿De verdad te vas a poner eso? ¿Qué tiene?, preguntó él. Pues que parece que la tela está rogando por un cuerpo distinto. ¿No tienes algo más decente? Mateo no respondió. Volvió a subir y se cambió. Esta vez eligió un suéter viejo y unos pantalones gastados. Ni siquiera se peinó, ya no tenía ganas. Los invitados comenzaron a llegar, risas, copas de vino, selfies grupales, chismes de oficina y comentarios sobre viajes exclusivos. Mateo sirvió la cena cuidando cada detalle. Todos comieron con entusiasmo, aunque nadie le dijo si les había gustado o no. Camila tomó la palabra en medio del brindis, levantando su copa con gesto teatral. Y bueno, aquí estamos celebrando otro año más de disciplina, de logros y de cuidarnos, ¿no? Porque uno tiene que mantenerse en forma, no solo por salud, sino por respeto a uno mismo y a su pareja. Algunos rieron y asintieron. Mateo bajó la mirada, incómodo, y entonces llegó la frase que le atravesó el alma como un cuchillo. Aunque bueno, en mi caso parece que soy yo la única que respeta ese acuerdo, añadió Camila, señalándolo con una sonrisa burlona. Ya le dije a Mateo que con lo que gasto en sus antojos podría pagarme un viaje a Europa, ¿verdad, amor? La mesa estalló en carcajadas. Incluso algunos hombres se taparon la boca como si la risa se les hubiera escapado sin querer. Mateo sintió cómo se le encendía el rostro. Quiso levantarse, gritar, desaparecer, pero solo se quedó ahí, inmóvil, con la sonrisa falsa más triste del mundo pegada en la cara. Y fue en ese instante que lo vio. Un hombre sentado al otro extremo de la mesa. No lo conocía. Era amigo de una de las invitadas, alto, de piel clara, con barba recortada y una mirada que no se reía. Lo miraba a él, y en sus ojos no había burla, sino algo parecido a la compasión. No dijo nada, pero ese silencio, esa mirada fueron lo único sincero que Mateo sintió en toda la noche. Cuando los invitados se fueron, Camila no mencionó lo ocurrido. Se encerró en su estudio a revisar correos de clientes. Mateo, en cambio, se quedó recogiendo los platos, una lágrima cayendo en cada vaso que lavaba. Esa noche, al meterse en la cama, no intentó abrazarla. Y por primera vez no fue por miedo al rechazo, sino porque algo en su interior se había apagado, o quizá apenas comenzaba a encenderse. La casa olía a tomillo y pan horneado cuando tocaron el timbre. Mateo, con el delantal aún atado a la cintura, corrió a la puerta intentando disimular el sudor que le resbalaba por la frente. Había pasado horas cocinando para esa cena. Todo debía estar perfecto, o al menos tan perfecto como Camila lo exigía. Ella no se había involucrado en nada de los preparativos. Solo le mandó un mensaje horas antes. Hoy vienen varios. Que no se te ocurra repetir las mismas tapas de siempre. Los primeros en llegar fueron Rodrigo y Valeria, una pareja de esas que parecen salidas de un catálogo de gimnasio. Él con camisa ajustada, ella con vestido entallado y tacones imposibles. Se abrazaron con entusiasmo fingido, ese afecto frío y plástico que se estila en círculos donde las apariencias pesan más que las emociones. Después llegaron otros 5, todos conocidos de Camila, muchos de los cuales apenas recordaban el nombre de Mateo. «Qué bien huele», dijo Valeria, oliendo el aire sin mirarlo directamente. Sí, bueno, Mateo se pasó todo el día en la cocina, al menos que sirva de algo, respondió Camila sonriendo mientras servía vino. Las risas no se hicieron esperar. Mateo se encogió un poco, como si su cuerpo quisiera volverse invisible. Forzó una sonrisa y regresó a la cocina, donde las charolas con canapés esperaban en la barra.
Se prometió a sí mismo que no dejaría que nada arruinara la noche, aunque por dentro sentía esa ansiedad vieja que le apretaba el pecho cada vez que había reuniones en casa. Se miró fugazmente en el reflejo del microondas. El cansancio se notaba en sus ojeras, y la camisa que había elegido parecía acentuar su delgadez más que disimularla. Al regresar al comedor, ya todos estaban sentados. Camila ocupaba la cabecera como siempre. A su lado había un hombre que Mateo no conocía. Vestía una camisa blanca impecable y tenía el cabello peinado hacia atrás con precisión. Sus ojos eran grandes, oscuros, atentos. Parecía observar todo con una calma distinta a la del resto. Mateo, te presento a Julián. Es amigo de Sofía, dijo Camila señalando a una de las invitadas. Mucho gusto, dijo Mateo extendiendo la mano. El gusto es mío, respondió Julián, estrechándola con una calidez que contrastaba con el ambiente. Su mirada se sostuvo en la de Mateo un segundo más de lo normal. No de manera incómoda, sino como si hubiera notado algo que los demás no veían. Mateo sintió un escalofrío inexplicable. La cena comenzó. Todos hablaban de negocios, de dietas nuevas, de rutinas de ejercicio, de viajes exclusivos. Mateo escuchaba en silencio, sirviendo los platos, recogiendo copas vacías, sonriendo cuando alguien se dirigía a él con frases condescendientes como ¿y tú a qué te dedicas ahora? O ¿y cuándo te animas a ponerte en forma? Camila, entre risas, iba sirviendo más vino y más comentarios mordaces. Mateo se esforzaba en ignorarlos, tragándose la incomodidad como quien se traga una pastilla sin agua. Pero entonces, cuando casi terminaban el postre, Camila se levantó con una copa en la mano y una sonrisa amplia en el rostro. A ver, quiero proponer un brindis, dijo, por la constancia, la disciplina y por mantenernos todos en forma. Que no se diga que en este grupo nos dejamos ir, ¿eh? Las risas estallaron. Mateo sintió como algo en su estómago se encogía. Aunque bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Continuó Camila mirándolo con sorna. Porque no me dejarán mentir, yo me cuido, hago ejercicio, como bien. Pero aquí mi marido parece tener un romance eterno con las frituras. La risa se elevó como una ola. Algunos bajaron la mirada, otros se cubrieron la boca fingiendo discreción. Valeria soltó una carcajada aguda y le dio un codazo a su esposo. Mateo sintió que se hundía. Quiso desaparecer, quiso que un agujero se abriera bajo sus pies y lo tragara completo. Ya le dije, siguió Camila alzando la voz, que con lo que gasto en sus caprichos de comida ya me habría comprado un coche eléctrico de lujo. Pero no, aquí estoy, invirtiendo en hamburguesas y helados. Las risas fueron aún más fuertes. Mateo bajó la cabeza. Sus manos temblaban. La copa que tenía enfrente vibraba ligeramente con el movimiento de su propio cuerpo. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Era una mezcla de rabia, vergüenza y tristeza tan profunda que no podía procesar. Y entonces, como un murmullo en medio del ruido, lo sintió. Alzó la vista y ahí estaba Julián. No reía, no sonreía, solo lo miraba con una expresión serena. Sin burla, sin lástima, solo una especie de comprensión muda, una mirada que decía, te vi, y esto no está bien. Mateo tragó saliva con dificultad. No pudo sostenerle la mirada por mucho tiempo. Volteó hacia su plato vacío mientras todos seguían bromeando sobre dietas y cuerpos perfectos. Bueno, ya no se me ofendan, dijo Camila dándole un par de golpecitos en el hombro. Todo es con cariño, ¿verdad, mi amor? Pero no esperó su respuesta. Solo se sentó y cambió el tema a una anécdota superficial sobre un viaje de trabajo. La noche siguió su curso, pero para Mateo ya no existía. Era solo un ruido lejano, como un zumbido constante en los oídos. Cuando por fin se fueron los invitados, Mateo se quedó recogiendo los platos. Camila fue directo a su estudio sin decir una sola palabra más. Él se quedó solo en la cocina,
lavando los restos de una cena que nadie había agradecido. Sus manos estaban arrugadas por el agua caliente, pero ni siquiera lo notaba. Sentía un peso en el pecho, una presión que lo ahogaba. Entre los platos sucios encontró una servilleta doblada. Al abrirla, descubrió una pequeña nota escrita con letra firme y clara. No te mereces esto. Si algún día quieres hablar, aquí estoy. Julián. Junto a la nota, un número de teléfono. Mateo se quedó mirándola por largos minutos. No supo si reír, llorar o simplemente romperla. La dobló de nuevo y la guardó en el bolsillo trasero de su pantalón. No porque pensara llamarlo, no porque creyera que algo iba a cambiar, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo había visto. Realmente lo había visto. Subió las escaleras en silencio. Se metió a la cama sin encender la luz. Camila ya dormía, roncando suavemente. Mateo cerró los ojos, pero esa noche no soñó con cuerpos perfectos ni con fiestas elegantes. Soñó con una mirada que no juzgaba. Soñó con un papelito doblado en el fondo de su alma y, por primera vez en mucho tiempo, el sueño no le dolió. El sol entraba por las persianas dibujando líneas delgadas sobre la alfombra de la recámara. Mateo llevaba más de una hora despierto, pero no se había levantado. Estaba acostado de lado, con la vista perdida en un punto invisible de la pared. El techo parecía pesarle encima. Ya no escuchaba los autos afuera ni el bullicio de la ciudad. Solo sentía el eco hueco de una casa que se estaba quedando sin alma. Habían pasado 4 días desde la cena, 4 días desde que Camila lo convirtió en un chiste público frente a su círculo social. No había vuelto a hablar del tema. Ni una disculpa, ni una palabra de consuelo, ni una muestra de arrepentimiento. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si no lo hubiera expuesto, como si su humillación hubiera sido parte normal del convivio, como si su dolor fuera una exageración sin importancia. El lunes, Camila salió temprano a su clase de yoga como siempre. El martes tuvo una cena con clientes importantes. El miércoles ni siquiera llegó a dormir. Mateo dejó de contar. Se limitó a existir en automático. Se levantaba tarde, comía sin hambre, se encerraba en la casa y evitaba mirarse al espejo. Canceló sus clases de guitarra. Ignoró los mensajes de su madre y de sus pocos amigos. Dejaba el celular en silencio y se metía en la tina vacía, con la ropa puesta, a llorar en silencio. El cuerpo le pesaba como nunca, no por la delgadez que tanto le señalaban, sino por la tristeza acumulada que se le había metido en los huesos. Sentía que caminaba dentro de un sueño espeso donde el aire dolía. Comenzó a tener pequeños ataques de ansiedad por las noches. El corazón le latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar, pero no decía nada. Solo se abrazaba a sí mismo bajo las sábanas, con la boca cerrada y los ojos bien abiertos. Camila, al verlo tan apagado, ni siquiera preguntó. Parecía molesta de que su esposo no cumpliera el papel que esperaba de él. Un día, mientras desayunaban en silencio, Mateo se atrevió a hablar. ¿Y ahora qué traes?, preguntó Camila sin levantar la vista de su celular. Mateo alzó los ojos. Estaban hinchados, apagados, sin brillo. Nada, murmuró. Mira, si es por lo del otro día, ya supéralo. Era un chiste. Nadie lo tomó en serio. Te lo tomas todo demasiado a pecho, la verdad. Por eso la gente te evita, Mateo. Siempre pareces deprimido. Él quiso responder, quiso gritarle cuánto dolía, pero su voz se había vuelto tímida, pequeña, casi inexistente. Se limitó a asentir con la cabeza. Camila se encogió de hombros y siguió revisando sus mensajes. Después de eso, Mateo dejó de intentar disimular. Se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. Su ropa se acumulaba sin doblar, su cabello se enredaba día tras día, ya no se afeitaba, ya no se esforzaba. Cada vez que Camila hacía una videollamada con clientes,
Le pedía que no apareciera al fondo para no distraer con su facha. Una noche, al limpiar la mesa, encontró la servilleta que había guardado, la que tenía el número de Julián. La había doblado tantas veces que el papel estaba delgado como una hoja seca. Se quedó mirándola sin saber por qué no la había tirado. Algo dentro de él, una chispa diminuta pero firme, le decía que aún no todo estaba perdido. Guardó el papel en el cajón de su buró como si fuera una reliquia secreta. No pensaba llamar, no tenía fuerzas. Pero el simple hecho de saber que alguien, una sola persona en esa cena, había visto su dolor y no se había burlado, era suficiente para sostenerse un día más. Esa misma madrugada, a las 3:17 de la mañana, recibió un mensaje. Hola, soy Julián. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero no he dejado de pensar en lo que pasó esa noche. Si necesitas hablar o simplemente que alguien te escuche sin juzgarte, aquí estoy. Mateo se quedó viendo la pantalla inmóvil. Leyó el mensaje al menos 20 veces antes de decidir qué hacer. Finalmente, con manos temblorosas, escribió. Gracias, no sé qué decir. Me siento muy solo. La respuesta llegó en segundos. Entonces, empecemos con eso. No estás solo. Aquí estoy. No hubo promesas, no hubo expectativas, solo un espacio seguro en medio del caos. Comenzaron a hablar esa noche con mensajes breves, sin apuro. Julián no hacía preguntas invasivas, solo comentaba cosas sencillas, humanas, ¿ya comiste algo, o cómo amaneciste hoy? Eso fue lo que lo sostuvo durante los días siguientes. Mateo no le contó todo al principio. No habló del miedo que le provocaba a su esposa, de la vergüenza que cargaba desde niño, del asco que sentía por su propio cuerpo. Solo respondía con monosílabos y, a veces, con una oración tímida. Pero cada palabra de Julián era un recordatorio silencioso de que aún quedaba algo en el que merecía ser escuchado. Una tarde, después de pasar horas sin moverse del sillón, se animó a escribirle más de lo habitual. No sé en qué momento me perdí. Me miro al espejo y no sé quién soy. Me esfuerzo tanto por no molestar a nadie que ya no sé si estoy vivo o solo sobreviviendo. Julián tardó unos minutos en responder. Lo sé. Y eso es lo que más duele, no cuando otros nos hieren, sino cuando dejamos de reconocernos a nosotros mismos. Pero estás aquí, estás escribiéndome, y eso ya es un acto de valentía. Mateo rompió en llanto, pero esta vez fue distinto. No era el llanto de la víctima pasiva, sino el llanto profundo de alguien que está a punto de despertar. Esa noche durmió abrazado a su celular como si fuera un salvavidas en medio de un mar frío. Días después, Julián le propuso algo. No quiero incomodarte, pero me dedico a ayudar a personas a reconectarse consigo mismas a través de su imagen. No solo como asesor de estilo, es más profundo que eso. No te ofrezco una transformación externa, sino un espacio para que te reencuentres. Cuando estés listo, dime. Mateo no respondió de inmediato. Tuvo miedo. ¿Y si era otro que lo quería cambiar? ¿Y si al final también lo veía como un proyecto, no como una persona? Pero algo en la manera en que él escribía, sin presión, sin imposición, lo tranquilizaba. Julián nunca lo apuraba. Solo estaba ahí, esperando, y eso era más de lo que cualquiera había hecho por él en mucho tiempo. Mientras tanto, Camila seguía con su rutina. Mateo dejó de prepararle el desayuno. Ella ni siquiera lo notó. Dejó de esperarla en las noches. Tampoco lo notó. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, él comenzó a existir más para alguien que ni siquiera vivía en esa casa y menos para la mujer con la que dormía desde hacía años. Un viernes por la tarde, Mateo se arregló un poco, se peinó, se puso una camisa limpia, un perfume ligero. No iba a salir, no había a dónde ir, pero lo hizo por él, por el simple acto de recordar que podía verse distinto si lo deseaba. Se tomó una foto y se la mandó a Julián con un simple mensaje. Hoy sí me vi al espejo.
Él respondió con una sola palabra: hermoso. Esa noche, mientras Camila bebía sola en la sala viendo videos de motivación empresarial, Mateo sintió algo parecido a una sonrisa escapársele del pecho. No era alegría. Aún no. Pero sí era un principio, un susurro de vida queriendo regresar. Y sin decirle a nadie, sin hacer ruido, Mateo comenzó a escribir los primeros párrafos de su reaparición. Julián lo recibió en un pequeño estudio al este de la ciudad, discreto, elegante, con paredes cubiertas de espejos antiguos y detalles de madera clara. Todo olía a incienso suave y la luz entraba por ventanales amplios que dejaban ver un jardín interior con helechos y bugambilias. No era un consultorio cualquiera. Había algo más en ese espacio, algo casi sagrado, como si el tiempo ahí se moviera distinto. Mateo llegó con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Dudó en entrar, pensó en volverse. Pero Julián abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Su sonrisa no era amplia ni forzada, era serena, sincera, de esas que no necesitan palabras para decir: todo va a estar bien. Pasa, dijo simplemente. Él entró. Llevaba unos pantalones oscuros, una camisa sencilla y el cabello despeinado, sin afeitarse, sin expectativas, sin ganas de impresionar. Julián lo guió hasta una silla frente a un espejo grande sin marco, montado sobre una pared blanca. No había luces brillantes ni música alta, solo un silencio amable, de esos que dan permiso de respirar. Hoy no vamos a hablar de ropa, ni de cambios, ni de dietas. Hoy vamos a hablar de ti, dijo Julián mientras se sentaba frente a él, no como un asesor, sino como alguien dispuesto a escuchar. Mateo no sabía por dónde empezar, pero Julián no lo presionó. Le ofreció un té caliente y se quedaron así en silencio hasta que él murmuró: me cuesta mirarme. Julián asintió con la cabeza. No dijo frases vacías como yo también no te entiendo, porque sabía que esas palabras a veces solo sirven para callar. En cambio, preguntó con calma: ¿desde cuándo? Mateo pensó un momento. Luego, sin mirar su reflejo, comenzó a hablar. De niño se burlaban de él por ser demasiado delgado, por no encajar en los equipos de fútbol. Su madre lo comparaba con sus primos más fuertes. Su padre apenas lo miraba. Siempre sintió que debía esforzarse el doble para ser aceptado. A los 14 dejó de usar shorts. A los 16 evitaba la playa. A los 20 comenzó a medir su valor por la talla de sus camisas. Camila había sido al principio un refugio, alguien que lo hacía sentirse visto, aunque fuera por breves momentos. Pero con el tiempo ese refugio se volvió una jaula. Una jaula donde solo cabía si se encogía, si callaba, si fingía que todo estaba bien. Julián no interrumpió, solo lo escuchó. Cuando terminó, Mateo tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Era otra cosa, como si al sacar las palabras de su pecho se le hubiera aligerado el alma un poco. No estás roto, Mateo, dijo Julián con voz firme. Solo te enseñaron a verte desde los ojos de los demás. Pero aquí no viniste a gustarle a nadie. Aquí vienes a recordarte quién eres. Desde ese día comenzaron a verse una vez por semana. A veces hablaban por horas, a veces apenas intercambiaban frases. Julián usaba los espejos no para que Mateo se juzgara, sino para que aprendiera a observarse sin condena. Le pedía que se mirara a los ojos, no al cuerpo. Que describiera lo que sentía, no lo que veía. Que se hablara como hablaría con un amigo herido, no como su peor enemigo. Poco a poco, Mateo comenzó a hacer pequeñas cosas. Un día se afeitó con calma, otro día se atrevió a usar una camisa más ajustada, una tarde se probó un saco que había dejado olvidado por años y, aunque al principio se sintió extraño, con el tiempo comenzó a caminar con un poco más de firmeza. No era la ropa, era lo que estaba ocurriendo por dentro. Julián también trabajó con él frente a la cámara. Le enseñó a posar no para lucir mejor, sino para habitar su cuerpo con orgullo. Le mostró retratos de hombres de todas las complexiones que habían hecho historia.
Le recomendó libros, podcast, ejercicios de respiración. Mateo tomó todo con timidez, pero también con hambre de sanar. Mientras tanto, en casa, Camila comenzaba a resquebrajarse. No era evidente al principio, solo dejó de maquillarse todos los días. Después empezó a salir menos. Ya no publicaba tantas fotos en redes. Sus vestidos de diseñador se quedaban colgados en el closet. Las botellas de vino en la cocina se multiplicaban. Cuando Mateo la miraba, veía a una mujer cada vez más apagada, pero ella no parecía notarlo. Seguía lanzando comentarios hirientes, pero con menos fuerza, como si ya ni siquiera creyera en su propio discurso. Una noche la escuchó reír por teléfono y preguntó con fastidio: ¿Con quién hablas tanto últimamente? Con alguien que sí me escucha, respondió él sin levantar la voz. Camila no replicó. Solo se sirvió otra copa y se encerró en su estudio. Mateo ya no esperaba su aprobación, ni sus palabras, ni sus gestos. Cada vez que salía del estudio de Julián sentía que respiraba un aire nuevo. No era solo terapia ni asesoría de imagen, era una reconstrucción, un renacer desde lo más hondo. Empezaba a entender que su valor no dependía del cuerpo que habitaba ni de la mirada ajena, sino de la voz que había aprendido a silenciar por años, la suya. Una tarde, Julián le mostró una imagen. Era una fotografía antigua de Mateo que había tomado en una de las primeras sesiones. Él se sorprendió. Su rostro estaba apagado, sus hombros caídos, su expresión distante. Al lado, Julián colocó otra imagen tomada apenas unos días antes. En esa no solo se veía distinto, se notaba el cambio. Sus ojos tenían vida. Su sonrisa no era perfecta, pero era auténtica. Su postura hablaba de un hombre que estaba volviendo a ocupar su lugar. Ese no es el mismo, dijo Mateo con asombro. Exacto, respondió Julián, pero no porque hayas cambiado físicamente, sino porque ya no estás pidiendo permiso para existir. Mateo sonrió. Esta vez sí, con plenitud. En casa, Camila cada vez se veía más deteriorada. Comía sin medida, bebía más de lo habitual. Su humor se volvió más agrio. Discutía con clientes, perdía contratos, olvidaba reuniones. La báscula en el baño marcaba varios kilos de más. Sus vestidos ya no cerraban bien, pero no lo admitía. Solo se quejaba del estrés y culpaba a Mateo de no atenderla como antes. Él ya no respondía, no peleaba, solo observaba, como quien ve caer algo que ya no le pertenece. Una mañana, mientras ella dormía con la boca abierta y la televisión encendida, Mateo preparó un café y se miró en el espejo del comedor. No era el hombre perfecto, no era el esposo trofeo, no era el proveedor ejemplar que ella exigía. Era Mateo. Y por primera vez eso le bastaba. La transformación apenas comenzaba, pero lo más importante ya estaba ocurriendo, había dejado de verse con los ojos de otros. Había dejado de pedir disculpas por existir. Y en el fondo lo sabía, ya no había vuelta atrás. La tarde era tibia, con una brisa suave que entraba por las ventanas abiertas del vestidor de Julián. Mateo estaba de pie frente a un espejo de cuerpo completo, envuelto en un traje gris claro que le ceñía ligeramente la cintura y dejaba ver sus hombros rectos. No era ostentoso ni exagerado, era elegante, simple, pero en él, en su piel, en su cuerpo, ese traje contaba otra historia. Julián lo observaba desde un rincón con una sonrisa serena. ¿Y bien?, preguntó. Mateo no respondió de inmediato. Estaba mirando su reflejo con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si se encontrara con un viejo amigo que había dado por perdido. Por primera vez en mucho tiempo no buscó defectos, no se jaló la tela de la chaqueta, no miró sus brazos con juicio. Solo se vio. Ahí estaba él, completo, de pie, con una fuerza nueva que no venía del peinado ni de la ropa, sino de algo mucho más profundo, una luz silenciosa que le nacía desde adentro. No me odio, dijo al fin en voz baja. No tienes por qué, respondió Julián.
Mateo giró lentamente sobre sus talones, mirando cómo la tela del traje fluía con su movimiento. Le brillaban los ojos, no por el reflejo del espejo, sino porque algo en su interior por fin se había alineado. ¿Listo para regresar al mundo?, preguntó Julián. Mateo respiró hondo. Asintió. La invitación había llegado una semana antes. Era una pequeña reunión organizada por un viejo conocido del círculo de Camila, una especie de cóctel informal para celebrar el aniversario de una revista de negocios y estilo de vida. No era un evento masivo ni importante, pero era perfecto para dar ese primer paso. Mateo lo supo desde que leyó la invitación. Esta vez no asistiría como el esposo de. Iría como él mismo, como Mateo. El día llegó. Julián lo ayudó a alistarse, pero no intervino más de lo necesario. Le acomodó el cabello con discreción, le sugirió un perfume ligero. No era una transformación dramática, era una versión de él que siempre había estado ahí esperando ser liberada. Camila lo vio salir del cuarto cuando ya estaba listo. Se quedó muda. Mateo se detuvo en el marco de la puerta. «Voy a salir», dijo con calma. Ella lo miró de arriba a abajo. Tragó saliva. ¿A dónde? A un evento. Me invitaron. ¿Y por qué yo no estoy enterada? Porque no eres el centro de todo. Camila. Ella no supo qué decir. Solo lo vio caminar hacia la puerta principal, tomar sus llaves y salir sin mirar atrás. El lugar era una casona antigua remodelada para eventos. Tenía luces cálidas, música suave, copas de vino y conversaciones cargadas de pretensión. Al entrar, Mateo sintió la punzada habitual de inseguridad, pero esta vez no la dejó crecer. Caminó erguido. Bajó del coche por sí solo. Saludó al personal con una sonrisa segura, tomó su copa de bienvenida y respiró hondo. Los primeros rostros conocidos no tardaron en mirarlo. Hubo miradas largas, susurros entre dientes, sonrisas que no sabían si eran de admiración o incomodidad. Algunos fingieron no reconocerlo, otros lo miraron con ojos muy abiertos tratando de confirmar que sí, que era él. Un hombre se le acercó, Rodrigo, el mismo que meses atrás había llevado a Julián a aquella cena. «Mateo», exclamó fingiendo sorpresa. «¡Guau, te ves increíble!». «Gracias», respondió Mateo con una sonrisa que no pedía permiso ni disculpas. «¿Qué has hecho?», preguntó Rodrigo con media sonrisa. «¿Cirugía, entrenador, nuevo amor?». Mateo rió suavemente. «Nada de eso. Solo dejé de cargar lo que no me correspondía». Rodrigo no supo qué responder. Más personas comenzaron a rodearlo. Un par de mujeres se acercaron a charlar, lanzando preguntas sutiles, comentarios disfrazados de curiosidad. Mateo se mantuvo firme, tranquilo, bebiendo su vino con gracia, participando en las conversaciones sin titubear. Era evidente que estaba acaparando las miradas, no por escándalo ni por exceso, sino por presencia. Una presencia que antes no tenía. Pasada una hora, Camila llegó. No había sido invitada oficialmente, pero alguien le había mencionado el evento y decidió ir para ver qué ocurría. Apareció con una blusa mal abrochada, un poco desaliñada, con una ligera mancha en la falda que parecía vino. Su rostro estaba más hinchado, los ojos apagados, su figura ya no era disimulable. Se notaba incómoda desde que entró. Cuando vio a Mateo, se detuvo en seco. Él estaba rodeado de gente, riendo, hablando, brillando. No lo vio de inmediato. Camila caminó hacia él insegura, con una sonrisa forzada. «Vaya», dijo en cuanto él la notó. «No sabía que ahora andabas en eventos sociales sin invitarme». Mateo la miró de arriba a abajo. «¿Y tú, desde cuándo te interesaste en ir a estos lugares sin ser el centro de atención?». Ella rió nerviosa. Trató de tomarle el brazo, pero Mateo se adelantó y acomodó su copa. «Solo vine a saludar», dijo ella intentando mantener la compostura. «Te ves distinto». «Sí»,
lo estoy. Las personas a su alrededor observaron el intercambio con discreción. Algunos se alejaron incómodos, otros se quedaron en silencio. Camila trató de fingir normalidad, pero Mateo la veía con compasión, no con rabia. Ya no había fuego en su voz, solo claridad. ¿Te vas a quedar?, preguntó él. No lo sé. Pensé que podríamos irnos juntos después. Yo vine solo y me voy solo. Camila apretó la mandíbula, le sudaban las manos. Mateo dio un paso atrás. Disfruta la noche, le dijo con amabilidad, y se giró. Volvió con el grupo. La conversación continuó, las risas también. Camila se quedó parada observándolo. Por primera vez sintió que ya no lo conocía, que ya no le pertenecía, que ya no tenía poder sobre él. Ese sentimiento la aplastó. Salió del lugar antes de que terminara la velada. No se despidió de nadie. Nadie le preguntó si se iba. Mateo, por su parte, se quedó un par de horas más, no porque buscara atención, sino porque disfrutaba del simple hecho de estar ahí presente, vivo, visible. Ya no era la sombra silenciosa en las fiestas. Era un hombre que había cruzado su propio infierno y salido con cicatrices. Sí, pero también con una fuerza que nadie le podría arrebatar jamás. Esa noche, al llegar a casa, se quitó el saco frente al espejo con movimientos lentos, casi ceremoniales. Se quedó un rato viéndose, tocó su rostro con la yema de los dedos y pensó en todo lo que había logrado en tan poco tiempo. No había una sola parte de sí que quisiera esconder. El espejo no mentía, y lo que ahora le devolvía era dignidad. El reloj marcaba las 11 de la mañana y la sala aún olía a cigarro frío y vino rancio. Las cortinas estaban cerradas, los cojines tirados en el suelo y la televisión seguía encendida, mostrando el final de un programa que Camila ya no escuchaba. Dormía en el sillón desde hacía varios días con la falda arrugada y una blusa manchada que había usado más de una vez sin lavar. Su cabello crecía sin forma. Sus ojos hundidos daban la impresión de que llevaba semanas sin dormir bien. Y en parte era cierto. Camila ya no se reconocía en la rutina que antes tanto presumía: levantarse a las 6, correr 5 kilómetros, desayunar batido detox, revisar sus redes, cuidar su imagen. Todo eso se había ido. Ya no iba al gimnasio. Su membresía venció hacía un mes y no se molestó en renovarla. Tampoco contestaba las llamadas de sus amigas. Algunas ya ni le marcaban, otras solo hablaban de ella por lo bajo. Se está dejando. ¿Ya la viste? Parece otra. Desde que su esposo cambió, ella va en picada. Lo peor era que Camila lo sabía. Se veía en el espejo del baño y no podía sostener su propia mirada. Su rostro se había inflado, su piel lucía grisácea. El botón de su vestido favorito se rompió hace una semana cuando intentó cerrarlo y, en lugar de sentir vergüenza, sentía rabia. Una rabia silenciosa dirigida al mundo, pero sobre todo a sí misma. Al principio intentó culpar a Mateo de todo. Decía que él la había abandonado emocionalmente, que se estaba dejando influenciar por gente ajena al matrimonio, que esa transformación no era auténtica. Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. Lo que la carcomía era ver cómo él florecía mientras ella se marchitaba. Pasaba horas viendo su perfil en redes. Mateo había comenzado a publicar fotos, videos, mensajes inspiradores. No solo era el cambio físico, que era evidente, sino la manera en que se expresaba. Su voz tenía fuerza, su postura, dignidad. Cada palabra que escribía parecía dirigida a hombres que, como él, habían sido invisibilizados, humillados, negados. Y esos hombres comenzaron a responder. Los comentarios se multiplicaban: gracias por ser valiente. Me inspiras todos los días. Verte me hace creer que yo también puedo. Eres luz. Mateo no era un influencer típico. No usaba filtros ni frases vacías. Su contenido era real. Contaba sus miedos, sus inseguridades, sus logros íntimos.
mostraba su cuerpo sin miedo, sin pedir disculpas. Hablaba del dolor, del amor propio, de los días buenos y de los malos. Y eso conectaba con miles de personas. Un día, mientras Camila comía sola una pizza grasosa en la sala, Mateo apareció en una entrevista en línea con una reconocida activista de la salud emocional masculina. Lo estaban presentando como nuevo embajador de una campaña global de aceptación. Nuestra imagen no define nuestro valor, decía Mateo con voz firme. Nos enseñaron a odiar cada centímetro de piel que no encaja en un molde. Pero ya no más. Hoy no lucho por encajar, lucho por existir con dignidad. Camila apagó la televisión con violencia, tiró el control al suelo, maldijo. Sintió que la garganta se le cerraba, que el pecho se le apretaba, porque lo que estaba viendo no era solo un hombre fuerte, era el hombre que ella había destrozado y que ahora estaba renaciendo sin ella. Los amigos comenzaron a ignorarla. En los grupos de WhatsApp ya no le respondían como antes. Algunos la sacaron sin aviso. Una de sus amigas, Valeria, la bloqueó luego de una discusión en la que Camila, ebria, la acusó de haberle robado a su esposo. La realidad era más simple, nadie quería estar cerca de alguien tan amargado. Una tarde, revisando su correo, encontró una notificación de su empresa. 3 clientes importantes habían terminado su contrato. Alegaban falta de profesionalismo. Ella sabía que era por sus ausencias, por llegar tarde, por sus respuestas agresivas, pero no lo admitía. Solo volvió a servirse otra copa de vino, encendió un cigarro y se encerró en su oficina como si todo eso pudiera desaparecer si no lo veía. Mientras tanto, Mateo viajaba. Lo invitaron a un evento en Monterrey, luego a una conferencia en Oaxaca. Apareció en una nota de una revista digital bajo el título Hombre, Fuerza Real. Fue portada de una campaña de ropa inclusiva. Su imagen comenzó a viralizarse, no como objeto de deseo, sino como símbolo de poder. Las marcas empezaron a buscarlo. Su nombre resonaba más allá de los círculos sociales en los que antes era ignorado. Y Camila solo miraba. Miraba y se encogía, miraba y se resentía porque no entendía cómo ese hombre al que ella llamaba débil, carga, fracaso, estaba convirtiéndose en alguien a quien todos admiraban. Una noche, pasada de copas, trató de llamarlo. Marcó su número, pero él no contestó. Dejó un mensaje de voz con tono arrastrado. Yo te hice, yo te levanté. No se te olvide quién te sacó del anonimato. Al día siguiente, Mateo la bloqueó. El silencio entre ellos se volvió absoluto. Vivían en la misma casa, pero en mundos distintos. Él entraba y salía sin darle explicaciones. Ya no compartían comidas, ni conversaciones, ni miradas. Camila intentó provocarlo un par de veces con comentarios hirientes, pero él solo la miraba con una mezcla de compasión y distancia. Como se mira a un árbol caído. Ella lo sabía, ya no tenía poder, ya no era su centro, ya no era nada para él. Y eso, más que cualquier rechazo, la rompía. Una madrugada, Camila se vio en el espejo del baño. Tenía la cara inflamada, el cabello desordenado, una mancha de vino en la blusa. Miró sus ojos y se sintió extraña, como si el reflejo no fuera suyo, como si esa mujer vieja, cansada, derrotada, fuera otra. Y en el fondo entendió, era el resultado de todo lo que había sembrado. Mientras ella se caía a pedazos, Mateo se convertía en símbolo de algo más grande que ellos dos. Y esa verdad, brutal y silenciosa, era el castigo que no podía evitar. El salón principal del hotel estaba adornado con luces cálidas y arreglos florales impecables. Las mesas estaban dispuestas con una precisión casi matemática, cada una con mantelería blanca, copas alineadas y centros de mesa altos que reflejaban las luces del techo. Era la gala anual de la Fundación Horizonte Vivo, un evento benéfico al que asistía lo más selecto de la sociedad empresarial, artística y política de la ciudad. La velada prometía ser memorable como cada año y entre los invitados confirmados, una figura en particular causaba expectativa,
Camila Ortega, ex empresaria de diseño de interiores, quien alguna vez había sido una de las principales donadoras del evento. A Camila le costó decidirse a asistir. Había estado semanas dudando, luchando entre el orgullo y la vergüenza. Sabía que su imagen ya no era la misma. Su ropa no le quedaba como antes. Su cara estaba hinchada y aunque trató de arreglarse, había algo en su postura que la delataba, el peso de la decadencia. Aún así, necesitaba volver a ese círculo. Necesitaba que alguien le recordara quién había sido o al menos que fingieran que aún no era. Entró por la alfombra roja con una sonrisa tensa. Algunos la saludaron con educación forzada, otros fingieron no verla. Rodrigo, su viejo amigo, apenas le rozó la mejilla con un beso rápido. Valeria, la esposa de Rodrigo, se limitó a sonreír sin abrir la boca. Camila notó las miradas, notó los murmullos, pero siguió caminando, aferrada a la idea de que una vez adentro todo mejoraría. Pidió una copa de vino en la barra, aunque no tenía sed, solo quería tener algo entre las manos. Observó el salón con nostalgia. Ahí había cerrado contratos, había sido aplaudida, había dado discursos sobre diseño, éxito, liderazgo femenino. Era su territorio, o solía serlo. Buscó una mesa con conocidos, pero la mayoría estaban ocupadas. Terminó sentada junto a un par de empresarias menores que apenas le dirigían la palabra. Se esforzaba por verse tranquila, por aparentar que todo estaba bien, pero su pierna temblaba debajo del mantel y sus dedos jugaban con la servilleta sin descanso. La música bajó de volumen. El presentador del evento subió al escenario para dar inicio formal a la gala. Agradeció a los asistentes, a los patrocinadores y anunció que en unos minutos se presentaría a un invitado especial, un nuevo embajador de la campaña Valórate, enfocada en salud mental y autoestima. Camila no prestó atención. Estaba ocupada revisando su celular, buscando cualquier excusa para aislarse del ambiente que la hacía sentir cada vez más ajena. Pero entonces pasó. Una de las puertas laterales del salón se abrió lentamente y el murmullo general se transformó en un silencio repentino. Las cabezas comenzaron a girar hacia el mismo punto. Las conversaciones se detuvieron. Las cámaras, como si fueran guiadas por instinto, se voltearon en la misma dirección. Algo o alguien había cambiado el aire. Mateo entró del brazo de Julián. El traje que llevaba era azul marino, con una caída perfecta sobre su figura. Ni ajustado ni suelto, solo exacto. Tenía el cabello peinado con sobriedad, la barba recortada, el rostro iluminado por una seguridad nueva. Su expresión era serena, firme, con la frente en alto. No caminaba para ser visto, pero nadie podía dejar de mirarlo. Julián iba a su lado con elegancia discreta, traje negro perfectamente cortado, mirada tranquila. Pero no era él quien acaparaba la atención. Era Mateo, todo él, su presencia, su transformación, su fuerza. Camila sintió que la sangre se le bajaba del rostro. Dejó la copa sobre la mesa con torpeza. Intentó pararse, pero se quedó a medio movimiento. No sabía si correr hacia él o esconderse debajo de la mesa. Se quedó de pie, viéndolo avanzar entre la multitud que se abría a su paso. Las mujeres lo miraban con asombro. Algunos hombres con admiración, otros con una mezcla de confusión y respeto contenido. Nadie decía nada porque no hacía falta. La escena hablaba sola. Mateo no buscó a nadie en particular con la mirada, simplemente avanzó hasta su mesa asignada, saludando con un gesto sutil a quienes lo reconocían. Cuando pasó junto a la mesa de Camila, ella dio un paso al frente. Mateo, dijo apenas audible. Él se detuvo, la miró y por un segundo el tiempo se congeló. Camila buscó en su rostro algo familiar, un rastro del hombre que conocía, del que había ignorado, minimizado, humillado. Pero ya no estaba. Ese hombre había muerto y frente a ella solo quedaba una nueva versión, más entera, más fuerte, más inalcanzable. Necesito hablar contigo, dijo ella con voz temblorosa. Mateo la miró fijamente, no con odio,
no con desprecio, sino con algo mucho más devastador, con compasión. No hay nada que decir, Camila. Tú ya dijiste todo. Ella abrió la boca para insistir, pero él ya había girado suavemente y retomado su camino del brazo de Julián, dejándola sola, entre cámaras que ahora la ignoraban, luces que ya no la iluminaban y un murmullo que no hablaba de ella, sino de él. Mateo tomó asiento en la mesa principal al lado de los organizadores del evento. El presentador lo anunció como el nuevo embajador de la campaña. Se proyectó un video corto sobre su historia, su proceso, su mensaje. El salón entero estalló en aplausos. Un par de personas se pusieron de pie. Camila se sentó lentamente con la mirada perdida. Sentía el pecho hueco, las manos frías, la garganta cerrada. Frente a ella, una pantalla gigante mostraba una imagen de Mateo sonriendo seguro con una frase en letras doradas. No es tu cuerpo lo que debe cambiar, es tu mirada. Esa noche todos hablaron de Mateo, de su fuerza, de su elegancia, de su historia. Y Camila fue solo un recuerdo incómodo entre los que alguna vez fueron su gente. Un fantasma en su propio pasado, la sombra de la mujer que alguna vez creyó tenerlo todo. Las luces del salón aún estaban encendidas cuando Camila notó que nadie se había acercado a su mesa en más de media hora. El murmullo del evento seguía, pero ella ya no formaba parte de él. Las risas no la incluían. Las miradas la pasaban de largo. Sentada sola, con la servilleta arrugada entre los dedos, observaba a la distancia cómo todos se congregaban alrededor de Mateo. Él sonreía con serenidad, como si lo rodeara una burbuja de paz. Conversaba con organizadores, con otros invitados, con periodistas que anotaban cada palabra. La gente quería fotos con él, no por fama, sino por lo que representaba. Había algo magnético en su presencia, una mezcla de dignidad y libertad que se había ganado a pulso. Camila bajó la mirada. En su copa el vino estaba a medio terminar. Ya no tenía sabor, ya no tenía sentido. Sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con fuerza. No iba a llorar. No frente a nadie. Se puso de pie con torpeza. Su cuerpo pesaba más de lo que recordaba. El vestido le apretaba en la cintura y el calor le hacía sudar por la espalda. Caminó hacia la salida sin despedirse. Como una invitada no deseada que entendía al fin su lugar. La noche estaba fría afuera. Caminó unas cuadras hasta donde había dejado su auto. Manejó en silencio con la ciudad brillando a lo lejos, indiferente. Al llegar a casa, no prendió la luz del pasillo, se quitó los zapatos en la entrada y se dejó caer en el sofá con un suspiro largo, como si al sentarse soltara todo el peso que había cargado durante años o intentara ignorarlo una vez más. La casa estaba igual de vacía que ella. Todo lo que alguna vez compartieron estaba ahí, pero ya no le pertenecía. Las fotografías en la pared, los libros en el estante, los cojines que Mateo había elegido con tanto cuidado. Todo hablaba de una historia que se había ido desvaneciendo sin que ella lo notara, o peor aún, sin que le importara hasta que fue demasiado tarde. Encendió la televisión sin mirar. Los canales pasaban uno tras otro, comerciales, noticieros, una telenovela con risas grabadas. Todo se sentía ajeno. Se quedó viendo una pantalla sin sonido mientras su mente se llenaba de recuerdos que no sabía si eran reales o inventados. La primera vez que salieron juntos, cuando Mateo le preparó su platillo favorito. Aquella vez que él bailó solo en la sala con una canción de los 90 y ella no quiso acompañarlo porque estaba ocupada en el celular. Pensó en los días en que él la miraba con esperanza, en cómo esa esperanza fue apagándose poco a poco con cada comentario, con cada broma cruel, con cada acto de indiferencia. Caminó hasta el cuarto que alguna vez compartieron. Abrió el cajón de la cómoda y sacó una caja de fotos. Hacía mucho que no las veía. En una de las imágenes, Mateo y ella posaban abrazados frente al mar. Él tenía el cabello revuelto por el viento, reía con los ojos cerrados. Ella tenía el brazo alrededor de su cuello. La sonrisa de él era honesta, viva. La suya,
En cambio, ahora le parecía falsa, como si desde entonces ya estuviera fingiendo algo. Apretó la foto entre los dedos. Una lágrima cayó sobre el papel, oscureciendo la esquina inferior. Se la limpió con la manga, como si eso borrara también el dolor, pero no. Lo único que borraba era la distancia que había construido entre ellos, centímetro a centímetro, hasta quedarse sola. Mientras ella se ahogaba en sus recuerdos, Mateo llegaba a su departamento nuevo. Era pequeño, moderno, lleno de plantas y cuadros con frases que lo inspiraban. Dejó su maletín sobre la mesa, se quitó los zapatos y caminó descalzo hasta el espejo del pasillo. Se miró un momento, no para criticar, no para arreglarse, solo para reconocerse. Encendió su laptop, revisó sus mensajes. Había cientos, comentarios, correos, solicitudes de colaboración, palabras de admiración. Pero entre todas esas notificaciones, lo que más lo llenó fue un mensaje de un joven anónimo que decía, «Gracias por no rendirte. Verte me recordó que yo también puedo salir del lugar en el que me hicieron sentir menos». Mateo sonrió. No era fama lo que buscaba, era conexión, era sanar con otros. Era recordar que el hombre que alguna vez creyó ser débil había sido en realidad una fuerza dormida. Se sirvió un té, se sentó frente a la ventana y vio las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Pensó en el camino recorrido, en todo lo que había dolido, en todo lo que había soltado. Entendió que lo que había cambiado no era su figura ni su presencia pública. Lo que realmente había transformado su vida era haber dejado de suplicarle a los demás que lo vieran y empezar a verse a sí mismo con amor. Había vuelto a nacer. Del otro lado de la ciudad, Camila seguía viendo la foto en sus manos. El silencio de la casa era tan profundo que cada sonido, el zumbido del refrigerador, el crujido de la madera, se sentía como una acusación. Encendió su celular, abrió redes. Lo primero que vio fue una publicación de Mateo, una imagen de él con otros hombres de diferentes cuerpos, todos abrazados, todos riendo. El pie de foto decía, «No busco ser perfecto, solo libre». Y lo estoy. Camila dejó caer el teléfono sobre el sillón, se cubrió el rostro con las manos y por fin, sin defensa, sin orgullo, sin máscaras, rompió en llanto. No por él, por ella, por todo lo que no supo cuidar. Por todo lo que no supo valorar, por haberse perdido a sí misma mientras intentaba controlar a quien más la amó. Y así terminó la noche. Mateo, sonriente, rodeado de luz. Camila, sola, abrazada a una fotografía. Ambos con el peso de sus decisiones, uno rescatado, la otra condenada por sí misma. A veces creemos que las personas solo cambian cuando ocurre algo extraordinario, cuando la vida les da un giro abrupto o cuando tocan fondo. Pero la verdad es que muchas veces el cambio real, profundo y duradero comienza en silencio. Comienza en el momento exacto en el que alguien decide que ya no quiere seguir sobreviviendo, sino empezar a vivir. La historia de Mateo no es una historia de venganza, ni de apariencia superficial, ni del típico cambio de imagen para callar bocas. Es, en esencia, una historia de rescate personal, de dignidad, de amor propio. Porque no hay acto más poderoso que reconocerse a uno mismo después de años de rechazo, de desprecio, de abandono. Y lo más triste es que muchas veces ese rechazo no viene de los demás, sino de nosotros mismos, alimentado por lo que otros nos han hecho creer que somos. Mateo pasó años creyendo que su valor dependía de su silencio, de su capacidad para no incomodar, de su rol de acompañante invisible. Como muchos hombres, aprendió desde muy joven que debía agradecer por cualquier afecto que recibiera, aunque ese afecto viniera con condiciones, con humillaciones, con ausencias. Se esforzó por cumplir expectativas ajenas. Calló su voz para no ser conflictivo. Dejó de mirarse al espejo para no confrontarse con el dolor que llevaba dentro. Pero el cuerpo no olvida, el alma tampoco. Y cada desprecio, cada broma cruel, cada mirada de juicio se fue acumulando dentro de él hasta formar una herida que sangraba, aunque nadie la viera. Camila, por su parte,
representa a esa figura que abunda en muchas relaciones, la que se siente dueña, juez, protagonista de todo. La que cree que amar es corregir, que estar en pareja es moldear al otro a su conveniencia. Usó su poder, su voz, su presencia para empequeñecer a Mateo, para anularlo. Y como muchos, no se dio cuenta del daño que causaba hasta que lo perdió. No solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Porque hay algo más doloroso que perder a alguien, ver que esa persona florece sin ti. Y es que Mateo solo se alejó, se reconstruyó, se eligió, se permitió sanar. Con ayuda, sí, porque nadie sana solo, pero sobre todo con una decisión firme, dejar de vivir una vida prestada. Dejó de rogar por migajas de amor. Dejó de disculparse por ocupar espacio. Y en ese proceso no se convirtió en alguien nuevo, sino que recuperó al hombre que siempre había sido, pero que había sido silenciado por el miedo, por la costumbre, por el sistema. La transformación de Mateo es profundamente emocional porque lo que cambió en él no fue solo su aspecto, ni su ropa, ni su círculo social. Lo que cambió fue su relación consigo mismo. Aprendió a verse con los ojos del amor y no con los de la crítica. Aprendió a decir no sin culpa, a poner límites, a caminar sin permiso. Y eso inevitablemente empezó a incomodar a quienes estaban acostumbrados a que él se quedara quieto. El momento en que entra a la gala no es solo un instante de triunfo, es una declaración, un símbolo. El mundo entero se da vuelta para verlo porque por fin se está mostrando sin miedo. Ya no es el hombre que caminaba detrás de su esposa, es un hombre que camina por su cuenta, con paso firme, con luz propia. Y eso, en una sociedad que se alimenta de apariencias, es revolucionario. Camila, en contraste, representa lo que sucede cuando una persona decide no mirarse, no hacerse responsable, no cambiar. Su caída no fue culpa de Mateo ni de su transformación. Fue consecuencia de su ego, de su soberbia, de su incapacidad para amar sin condiciones. Y aunque al final llora, se quiebra, se arrepiente, ya es tarde porque el daño ya está hecho. Y hay errores que no se pueden deshacer, ni siquiera con lágrimas. Esta historia nos recuerda que el amor propio no se trata de egoísmo, ni de vanidad, ni de buscar aprobación externa. Se trata de respeto, de dignidad, de aprender a decir, esto no me hace bien y no tengo por qué aceptarlo. Se trata de sanar las heridas que otros dejaron. No para vengarnos, sino para liberarnos. También nos enseña que nadie puede caminar por nosotros ese camino. Habrá guías, habrá personas que nos impulsen, como Julián en el caso de Mateo, pero la verdadera decisión la toma uno. Y esa decisión no se toma una sola vez, es diaria, es constante, es mirar el espejo todos los días y decidir, hoy también merezco estar bien. Hay muchos Mateos en el mundo. Hombres que han sido reducidos, callados, invisibilizados. Algunos todavía están atrapados en relaciones que los apagan. Otros están despertando como él lo hizo. Y otros, como Mateo, al final de esta historia ya están del otro lado, extendiendo la mano a los que vienen detrás. Porque eso es lo más hermoso del amor propio, que cuando florece tiene el poder de inspirar a otros a florecer también. Y sí, es posible cambiar, es posible reconstruirse, es posible volver a nacer. No importa la edad, el cuerpo, la historia. Siempre se puede volver a empezar si hay voluntad, si hay verdad, si hay amor. Y así esta historia termina como deben terminar las historias que duelen pero sanan, con un hombre sonriendo, libre, y con una mujer enfrentando el peso de sus decisiones. No como castigo, sino como consecuencia, porque nadie escapa de sí mismo. Y al final del día, todos vivimos con lo que elegimos. La historia de Mateo no es un cuento de venganza, ni de apariencias, ni de un simple cambio de imagen para callar bocas. Es, en esencia, una historia de rescate personal, de dignidad, de amor propio. Porque no hay acto más poderoso que reconocerse a uno mismo después de años de rechazo, de humillación, de abandono. Camila, en cambio, quedó atrapada en las cadenas que ella misma forjó, su soberbia, su necesidad de control,
su incapacidad de amar sin condiciones. Y aunque al final lloró, se quebró y se arrepintió, ya era tarde. Porque hay errores que no se pueden deshacer, ni siquiera con lágrimas. Mateo, en cambio, eligió vivir. Eligió dejar de pedir permiso para existir. Eligió sanar, reconstruirse, volver a nacer. Y en ese renacer no se convirtió en alguien nuevo, sino que recuperó al hombre que siempre había sido, pero que había sido silenciado por el miedo y la costumbre. Su historia nos recuerda que el amor propio no es egoísmo ni vanidad, sino respeto, dignidad, la capacidad de decir, esto no me hace bien y no tengo por qué aceptarlo. Nos recuerda que nadie puede caminar por nosotros ese camino, aunque haya guías, aunque haya manos que nos impulsen, como la de Julián en el caso de Mateo. La verdadera decisión la toma uno mismo, y no una sola vez, sino todos los días, frente al espejo, al elegir, hoy también merezco estar bien. Hay muchos Mateos en el mundo. Hombres que han sido reducidos, callados, invisibilizados. Algunos todavía están atrapados en relaciones que los apagan. Otros están despertando, como él lo hizo. Y otros, como Mateo, ya están del otro lado, extendiendo la mano a quienes vienen detrás. Porque eso es lo más hermoso del amor propio, cuando florece, tiene el poder de inspirar a otros a florecer también. Y sí, es posible cambiar. Es posible reconstruirse. Es posible volver a nacer. No importa la edad, el cuerpo, la historia. Siempre se puede volver a empezar si hay voluntad, si hay verdad, si hay amor.